Queridos estudiantes, muy buenas noches. ¿Me confirman que me estén escuchando? Por Buenas favor. noches, sí señora. Miguel Ángel, Juan Pablo, bienvenidos. Gracias por estar acá en este espacio y por permitir pues que yo esté acompañada en esta web conference, nuestra primera web conference de este curso tan bonito que pues tiene que ver con el manejo de datos, de información, pero sobre todo la presentación de la información y la utilidad de la misma para las organizaciones. Me presento, mi nombre es Nidia Hernández, yo estoy a cargo del curso Business Intelligence Big Data y además de ser la directora, pues soy la tutora como tal del curso. Seguramente ustedes ya han venido viendo en su foro las publicaciones y ya han participado mucho. Les agradezco mucho esas participaciones porque realmente han participado bastante y espero que sigan con esa misma dinámica, con ese mismo, eh, con esas mismas ganas de participar, de aprender y sobre todo también de cumplir, digamos, o cumplirse a ustedes mismos con este propósito que yo sé que para muchos de ustedes o para todos implica mucho sacrificio a nivel económico, a nivel de tiempo, pero que les aseguro va a ser eh, muy importante para el éxito profesional de ustedes. No solamente este módulo, sino todas las, digamos, todos los módulos que ustedes vean, todas las materias, todo el contenido que ustedes puedan ver y que puedan aprovechar es muy importante para ese desarrollo integral que ustedes han querido seguir en la UNAD. Entonces, mis queridos chicos, me quería presentar, quería que me reconocieran y ahora sí me voy a permitir quitar la cámara porque a veces cuando tengo la cámara encendida como que se empieza a trabar un poquito la presentación. Les agradezco, por favor, a quienes me están acompañando, que si en algún momento llegasen a dejarme de escuchar o algo, por favor me interrumpan porque puede ser que yo esté en la presentación y entonces no veo, digamos, el chat, pero con total tranquilidad, por favor, procedan a interrumpirme. Y nuevamente les agradezco mucho su participación el día de hoy y realmente el objetivo de todas las webconferencias es poder entender la temática. La semana entrante, ya el día de mañana les estaré enviando invitación para el CIPAS. En el CIPAS sí tratamos más la actividad que tenemos que presentar, pero las webconferencias se enfocan en la temática, ¿vale? En la temática y la que en este momento nos ocupa como tal es el Big Data como ese conjunto de tecnologías, de procesos, de metodologías que permiten la captura, el almacenamiento, el procesamiento de datos, ¿vale? Desde un punto de vista muy sencillo, ¿no? No quiere decir esto que vaya a ser o vayamos a no esforzarnos por presentar trabajos muy completos y muy analizados, pero sí no nos vamos a encargar tampoco de la parte estructural de los datos porque no se trata este módulo de esto. ¿Sí? Pero sí de entender que existen unas herramientas con las cuales nosotros podemos realmente manejar esos datos y mostrar esa información para los interesados de una manera mucho más dinámica, más provechosa. Listo, chicos, seguramente muchos de ustedes son de una generación que ya a nivel general maneja muy bien los datos, para los que no hay problema, estamos aprendiendo. Entonces, la idea es que todos a nivel general podamos participar independientemente de si nos exigimos más a la hora de hacer los tableros o si estamos apenas en un aprendizaje básico, igual lo vamos a manejar y es muy sencillo de manejar según digamos, las web y los CIPAs que yo dé pueden ahí basarse para poder hacer sus entregables sin ningún problema, chicos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Acá estoy aceptando personas que están entrando. Les pido por favor que si alguno me puede ayudar y si tiene la capacidad de aceptar mientras yo estoy en la presentación, me hagan ese favor. Si no, pues yo a medida que voy avanzando, pues les voy dando el ingreso
¿vale? Entonces, muchas gracias por estar acá, bienvenidos y me voy entonces ahora sí a cerrar la cámara para poderles compartir la presentación. Como les digo, por favor, si en algún momento ustedes sienten que de pronto está quedado, que no está pues muy avanzando a la agilidad con la que voy hablando, por favor me van comentando. Entonces, chicos, les pregunto, en primer lugar, ¿ustedes están viendo mi presentación? Sí, señora. Muchas gracias por tu respuesta. Entonces, bueno, chicos, este curso, como ya ustedes saben, es el curso de Business Intelligence, Big Data. Y esta es nuestra primera web conference de aspectos generales, ¿sí? De ese Big Data. Como les decía, mi nombre es Nidia Hernández, soy administradora de empresas, especialista en finanzas y en gerencia estratégica y máster en dirección financiera. ¿Por qué estas presentaciones son importantes, chicos? Porque miren que a veces nosotros como docentes no es que queramos, digamos, generar con esto alguna información, porque de por sí ya sabemos que en nuestras manos está también transmitirles un conocimiento importante, pero miren que acá, como pueden ver, yo sí he trabajado bases de datos y sí sé cuál es la importancia a nivel real en los diferentes sectores. Entonces, créanme que, digamos, esta experiencia me da la oportunidad de entender que sí es muy importante y más en esta época, chicos, cómo realmente hoy día, y ustedes lo saben, digamos que los datos están moviendo el mundo, los datos mueven las redes sociales, los datos son muy importantes. Esperen un segundito, estoy tratando acá, es que no sé si ya, bueno, parece que sí, ya está el ingreso ahí. Los datos entonces son muy importantes y de esta manera, pues claro que sí son útiles, no solamente en nuestra vida personal, sino también en la vida laboral. Entonces, este curso es importante y qué bueno que podamos a través de una herramienta analizar esos datos y practicar cómo podemos, digamos, entregar una información más amena, más confiable, más trabajada para las organizaciones. Esta asistencia a la web conference nos da 10 puntos de participación. ¿M? La idea es que si alguno de ustedes no ve reflejados estos puntos o tiene alguna duda, me pueda escribir a través del correo del curso interno, por si de pronto, digamos, seguramente a mí me bota la participación, pero les agradezco que si alguno tiene algún inconveniente me puedan escribir. Esta web tiene que ver con esta fase que se llama fase 2 evaluación y que está programada desde el 18 de febrero y debemos entregarla antes del 15 de marzo. ¿M? Como les decía, ya muchos de ustedes han participado y eso me tiene muy contenta porque cuando ustedes participan mucho en los foros, quiere decir, uno, que tienen el interés y dos, que tienen el tiempo para realmente poder cumplir con esa evaluación general que es individual, pero finalmente es grupal. Es decir, ustedes deben participar en sus grupos, en sus diferentes grupos a través del foro, pero a la final recuerde que deben subir un solo trabajo y ese solo trabajo debe ser, valga la redundancia, elaborado, trabajado por todos de acuerdo a los diferentes aportes que ustedes vayan dando. Como les decía, en el CIPAS que vamos a tener eh, el próximo martes, les voy a mandar la invitación el día de mañana, ya vamos a ver muy puntualmente qué significa un ensayo argumentativo y cómo lo pueden manejar en grupo. Y esta fase es la fase 2, la cual da 100 puntos de su nota final. Entonces, una fase ya que pesa, la primera pesaba 25 puntos, esta fase ya pesa más. Luego, el esfuerzo que ustedes impriman es importante en esta fase. Ya, como les digo, hablaremos el día martes más, mm, digamos, puntualmente de la entrega que ustedes deben hacer. Las web conferencias, en las web conferencias desarrollamos muy bien el tema, ¿cierto? Bueno, el día de hoy entonces, chicos, nos vamos a dedicar un poquito a
conocer los conceptos básicos de lo que tiene que ver con inteligencia de negocios y Big Data y cómo desde unos enfoques de la competitividad, del mercadeo, de la producción, de la gestión de abastecimiento, aplicamos estos conceptos de inteligencia de negocios y Big Data. Tenemos una definición acá y es que el Big Data puede ser definido de manera simple como un sistema que permite la recolección e interpretación de un conjunto de datos que, miren, acá hay un tema bien importante y es que tienen gran volumen. Es decir, que no es sencillo o inclusive no es posible procesarlos con herramientas convencionales de captura de datos, almacenamiento, gestión y análisis de datos. Es decir, nosotros, y ustedes ya lo van a ver ya para las siguientes entregas que vienen, ya se les entrega una base de datos que tampoco es muy grande, digamos que es una base de datos que puede ser analizada, pero que lo ideal es que para trabajar esta base de datos, pues utilicemos la herramienta porque es muy difícil llegar a conclusiones trabajando una base de datos desde allí, desde el Excel. Entonces, Power BI, que va a ser nuestra herramienta y que seguramente muchos o algunos o de pronto ninguno de los que están en esta reunión lo ha trabajado, pero que, como les decía, va a estar en cada uno de nosotros. Digamos que el entregable que hagamos, cada quien le ponga un mayor grado de dificultad o no. Acá vamos a dar los conceptos básicos y va a ser muy interesante ver cómo de pronto el que no ha manejado el Power BI puede hacerlo de una manera muy eficiente y el que lo ha manejado entregue productos muy, muy chéveres y muy fuertes en términos de gráficas. Entonces, el Big Data, como les decía, también puede ser un conjunto de tecnologías, de procesos, de metodologías que, nuevamente, ¿qué permiten hacer? Capturar, almacenar, procesar, analizar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y digamos que acá también entran, ya vamos a ver unas características que tienen que ver con la inteligencia de los datos, pero básicamente trabajan a una alta velocidad en diversos formatos, es algo muy importante, y básicamente lo que nos va a proporcionar es información útil para la toma de decisiones. O sea, lo que queremos llegar con esto es que la toma de decisiones sea fácil. En términos de inteligencia de negocios, digamos que es muy probable que cuando se piensa en un dato, ¿sí? Pensemos en un número, ¿sí? Tenemos un dato, dos datos, tres datos, ¿sí? Y esto, digamos que puede remitirse a esa información estadística que realmente lo tiene todo en la vida. Entonces, por ejemplo, que cuántas personas hay en una universidad, cuántos estudiantes que finalmente son el cliente final de la institución universitaria, de la universidad, del colegio, por ejemplo, o en nuestra vida cotidiana, miren que todo se remite a datos básicos a nivel general, ¿sí? Em, ¿Cuántas tareas pudo usted realizar de su trabajo? ¿O cuántas diligencias hizo en el día? Entonces, miren que siempre hay datos. La vida cotidiana, nuestro día a día también tiene que ver con datos. Entonces, Tutora, creo que se cortó el audio. ahora sí me escuchan, chicos. Sí, por alguna razón se había cortado el audio. Sí, señora, ahora sí la escuchamos. Gracias, gracias por avisarme. No sé por qué razón, pero bueno. Entonces, estaba diciéndoles que, digamos, esa estructura o esos datos que nosotros manejamos, ¿sí?
inteligencia de negocios, em, pues afectan diariamente nuestra cotidianidad. Entonces, no solamente se trata de muchos datos, sino de datos que por su tamaño, por su complejidad, por cómo se generan, la velocidad a la que se generan, no pueden ser gestionados con herramientas tradicionales, ¿sí? A veces es difícil de gestionarlos o inclusive imposible de gestionarlos con herramientas tradicionales. Entonces, miren que la base que ustedes van a tener, base de datos que van a tener seguramente en su siguiente entrega que se les va a proporcionar no es tan grande, ¿sí? Como una base de datos, por ejemplo, como los datos que analiza Netflix, ¿sí? Que analiza millones de reproducciones, búsquedas, horarios de consumo, preferencias de los usuarios. ¿Para qué? ¿O cuál es la razón del análisis de esos datos? Para proponernos, ¿cierto? Para recomendarnos series, películas, etcétera. Y allí están utilizando el Big Data. O sea, están utilizando la analítica de datos, el análisis de datos para determinar qué me sugiere, ¿sí? ¿Qué me sugiere a mí según mis preferencias, ¿sí? A mí como cliente, a ustedes, a cualquiera, digamos, que tenga estas plataformas. Otro, por ejemplo, es Amazon, que ustedes ya lo han mencionado, digamos, dentro de esos ensayos argumentativos que ustedes han venido trabajando, que analiza compras, clics, patrones de navegación para sugerirnos comprar productos, ¿sí? Esto es algo que estamos viviendo y que nosotros también por las búsquedas que hacemos ya estamos proporcionando una información. Entonces, miren que no es solamente el conocimiento que tienen del cliente, ¿sí? A través de esas búsquedas que nosotros hacemos, sino cómo manejan esa información, porque son muchas las personas conectadas a una red, conectadas a plataformas, conectadas a redes sociales, ¿cierto? Entonces, seguramente esa base de datos que ustedes van a tener pues no es tan grande como las bases de datos que pueda analizar Netflix o una compañía, pues, mm, como Amazon, como Walmart, ¿cierto? Pero que sí nos van a llevar a entender un poco cómo Power BI nos ayuda en esa relación y en esa configuración de los datos. En un contexto académico, chicos, pues, ¿para qué nosotros utilizamos esa inteligencia de negocios en términos del Big Data, por ejemplo, para analizar mercados? ¿M? Para estudiar tendencias de consumo, para evaluar riesgos financieros, ¿sí? Por ejemplo, para diseñar estrategias competitivas. Entonces, los datos que nosotros vamos a tener, ya vamos a ver que son datos estructurados y no estructurados, son, por ejemplo, dos tipos de información que se diferencian por la forma en la que están organizados los datos y almacenados, ¿sí? Ustedes saben que datos no es solamente números, no es solamente cifras, sino también pueden ser imágenes, ¿cierto? Pueden ser eh, códigos, ¿de acuerdo? Entonces, con toda esta información, ¿cómo hacen las organizaciones realmente para plantear estadísticas que les sirvan? ¿Vale? En este sentido, la inteligencia de negocios o el Big Data tiene una serie de Vs, les decía yo, que tienen que ver específicamente con a qué se refiere el Big Data. Dependiendo de un volumen, el valor que se le dé, la veracidad que tenga la información, cómo la podemos visualizar, si es variada, la velocidad en la que la analizamos y de todas maneras, cómo estos datos estructurados o no estructurados, pues eh, se conjugan para tener pues muchos datos y de esta manera que se pueda trabajar específicamente esa inteligencia de negocios. Entonces, como les decía, hay unas 7 Vs, ¿sí? Estas 7 Vs se refieren específicamente a eh, esa gestión, ese análisis de volúmenes de datos, pues muy amplios que se tienen y la capacidad que tienen las herramientas de software tradicionales para analizarlos. Entonces, para comprender estas 7 Vs del Big Data, pues
vamos a analizarlas uno a una y que podamos entender, ¿sí? A qué se refiere, claro que ya con, digamos, con la misma palabra, ¿cierto? Podemos nosotros identificar de qué se trata. Entonces, en primer lugar está el volumen, ¿sí? Y miren que el volumen hace referencia a esa gran cantidad de datos que se generan, pero además que se almacenan, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cómo se generan datos cada segundo, microsegundo, ¿sí? Cómo llegan datos a una determinada bolsa, le podemos llamar, y el reto principal es cómo almacenar estos datos. Y es un reto muy grande, es un reto muy grande. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, una cantidad masiva de datos generados y recopilados, por ejemplo, en redes sociales, ¿sí? Como por ejemplo Facebook o Instagram, que procesa terabytes de datos, o sea, es una gran cantidad de datos que cada día incluye fotos, videos, publicaciones, mensajes, ¿sí? Es muy grande. Volvemos a Amazon, cómo Amazon procesa millones de transacciones diarias, porque son millones. ¿M? Pero además no es solamente las transacciones, sino los registros, las búsquedas, ¿cierto? Las compras, las reseñas. Acordémonos que las reseñas hoy día, sobre todo en empresas o en grandes organizaciones que venden, por ejemplo, a través de la red, es muy importante las reseñas que hacen los clientes de los productos. Y miren que también los clics de los usuarios, no más los clics de los usuarios a nivel mundial, ¿sí? Entonces, el volumen se refiere a esto, a esa cantidad de que tiene dos características, de dónde se generan, ¿cierto? De dónde se generan los datos, pero también cómo se almacenan esos datos, o sea, cómo es posible, de dónde, cómo, cuál es la herramienta, ¿sí? A quién recurren las organizaciones para almacenar esos datos y para gestionarlos. ¿Listo? Tenemos también la velocidad. ¿Qué significa o a qué se refiere la velocidad? La velocidad es como la rapidez con la que los datos se generan, se procesan y se analizan. Es decir, cómo las organizaciones ya hablando del volumen, que era el aspecto que veíamos en la anterior, cómo han generado esos datos, pero además ahora vienes, usted cómo los procesa, esa cantidad de datos, cómo las procesan, cómo se analizan y a qué velocidad, ¿sí? Porque hoy día estamos en un mundo donde todo es a un clic, donde realmente la información que recibimos nosotros y la información que reciben las empresas es muy alta, se genera a muy alta velocidad y la empresa a la cual, digamos, o esta empresa que tenga mayor capacidad de generar velocidad en temas de, em, digamos, de análisis de datos, pues es la que se lleva el premio de los mayores clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sistemas de transacciones con tarjetas de crédito. ¿Sí? Entonces, estas operaciones se analizan por segundo. ¿Y para qué? Pues no solamente para los hábitos y todo esto, sino también para detectar fraudes, detectar fraudes rápidamente. Entonces, se requiere que se haga una velocidad muy alta, porque si no, digamos que todo el sistema de seguridad de la información no funcionaría en ese caso. También, por ejemplo, la ubicación de conductores y pasajeros en plataformas como Uber para asignar servicios o calcular tarifas, ¿cierto? Entonces, este es otro ejemplo, o sea, cómo esa velocidad de los datos genera lo que nosotros mismos estamos buscando, porque a veces dice, pero ¿por qué vamos tan rápido en la sociedad? Pero es que nosotros mismos queremos que todo sea inmediato. ¿Cierto? Agradecemos y calificamos bien un servicio que sea inmediato. Eso está pasando. Entonces, esta velocidad, pues también eh, genera, ¿sí? Y mueve el mundo en tiempo real, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el análisis o cómo las organizaciones a través de la velocidad encuentran
más clientes y atienden más clientes. Luego viene la variedad, es decir, acá tenemos algo que llamamos datos estructurados y no estructurados, que tiene que ver con datos que vienen de diversas fuentes. Los datos pueden venir en diferentes formatos, ¿sí? Que se refiere a diferentes tipos y formatos de datos, ¿sí? Eh, como digamos, pueden ser datos estructurados y no estructurados. ¿M? Entonces acá, nuevamente, la definición está muy concentrada en la diversidad de tipos y fuentes de datos y un ejemplo es un centro de atención al cliente recupera múltiples datos, ¿sí? A través de correos, a través de llamadas, o sea, de audios, a través de publicaciones en redes sociales, a través de CRMs o de tickets, ¿sí? Que estos son estructurados. Entonces, por ejemplo, cuando son estructurados o cuando tenemos, digamos, ya más adelantico, vemos ejemplos más precisos, pero los datos del CRM son, por ejemplo, estructurados, son datos que nos deja un cliente de acuerdo a la percepción que tengan, ¿sí? Pero las llamadas, por ejemplo, los audios no son estructurados, hay que convertirlos y hacer que empalmen todos los datos para poder hacer un buen análisis de datos. Entonces, la variedad tiene que ver con eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, Facebook, ¿sí? Que maneja textos, imágenes, ¿qué más? Videos, reacciones, mensajes y hasta datos de ubicación, porque hoy día recuerden que también requerimos y requieren en todo, casi que en todas las plataformas, dónde estamos ubicados. Entonces, esto tiene que ver con la variedad, de dónde provienen los datos, qué tipo de datos tenemos. Viene la otra B que se llama veracidad y ya ustedes podrán suponer a qué se refiere. Sí, hace alusión a la calidad, a la confiabilidad, a la precisión de los datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, un ejemplo puede ser un banco que debe validar la información financiera de sus clientes para evitar fraudes, para evitar errores en la aprobación de los créditos, por ejemplo. ¿Mm? Acá hay otro ejemplo que indica, por ejemplo, antes de lanzar una campaña de marketing basada en datos de clientes, la empresa debe limpiar su base de datos para eliminar entradas duplicadas, información de contacto desactualizado o datos incompletos. ¿Sí? Es decir, ¿qué debe hacer una organización, un departamento o ustedes mismos que esa veracidad va a ser trabajada cuando les entreguemos sus bases de datos en algo tan sencillo como usted cómo arregla la base de datos, ¿sí? Para que ella pueda ser trabajada, ¿sí? Desde la fiabilidad, pero también desde que no hayan duplicados, desde que los nombres estén bien, desde que se llenen los campos que de pronto nos están haciendo falta y que pueden imposibilitar, por ejemplo, eh, algún trabajo o tener datos más efectivos, ¿cierto? Entonces, esta veracidad se refiere a la calidad y precisión de los datos. El valor. Entonces, miren que acá este valor tiene que ver ya con la parte final del análisis de datos, porque el valor es la capacidad de transformar los datos en información útil, ¿sí? Para la toma de decisiones. Entonces, sí, esa capacidad de transformar los datos es exitosa, esa capacidad, gracias, esa capacidad de generar eh, calidad y confiabilidad y precisión en los datos, lo que me lleva es a generar valor, ¿cierto? A generar valor. Entonces, como definición concreta, es esa capacidad de transformar los datos en información útil y valiosa. Y adicional, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, Netflix, que analiza hábitos de visualizaciones para recomendar contenido personalizado, como ya lo habíamos visto, y a través de históricos que son muy importantes, predicen. Ahí estamos haciendo también un análisis predictivo, un análisis prospectivo, donde se recomiendan series, películas, ¿sí? Como habíamos dicho,
Y así tienen pues varios objetivos, entre otros, retener clientes, pero miren que además con esos datos deciden qué nuevas series producir. Eso es muy importante, porque no solamente tener los datos de qué nos gusta ver, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Sino que además eh, les permite o les acerca a qué es lo que está viendo el público, qué es lo que deben producir, cuál es la tendencia en el momento. ¿M? Entonces, el valor ya va dentro de esa parte como un poco final de esa cadena, ¿sí? De esas veces que hemos visto, cómo a la final el valor que generan los datos es lo que cuenta para las organizaciones. Finalmente tenemos esa visualización, también a veces aparece como variabilidad, ¿sí? Que son tendencias, que es cómo también visualizamos esos datos, ¿sí? Cómo visualizamos esos datos, cómo se presentan los datos y se refiere específicamente a cómo se representan gráficamente, chicos. Acá viene una parte bien importante porque ustedes con esa base de datos que se les entregue es qué tanto, que también ustedes logran eh, dar a conocer datos. Miren que como las bases de datos son tan grandes, acá viene un reto importante y no es solamente, digamos, plasmar gráficas, que eso seguramente ustedes ya lo hacen desde el Excel, luego ya cuando tenemos ese pedacito o esa herramienta adicional de la herramienta que vamos a trabajar me presentan a veces gráficas con mucha información, ¿cierto? O sea, porque claro, es que tenemos bases de datos enormes, pero precisamente necesitamos llegar a establecer cómo yo presento de una manera amena, ordenada, definitiva, todos esos datos. Ahí está, digamos, el ejercicio que debemos hacer. Luego, esa visualización, por ejemplo, una empresa, ¿sí? Que utiliza dashboards o paneles de control con gráficos interactivos, es decir, que pueden ir cambiando para monitorear ventas, indicadores financieros, comportamiento de clientes, ¿cierto? Allí ya hay, digamos, un valor agregado, es decir, que yo pueda ir cambiando ciertos datos para que la gráfica no sea como una acumulación de datos que no se entienden, sino que vayan variando. Y acá también tenemos otro ejemplo que es cómo un gobierno puede utilizar un mapa interactivo para visualizar el flujo del tráfico, ¿cierto? Esto también aplica, digamos, para sectores, en este caso para el sector público, ¿sí? Cómo se visualizan de manera real, pero entendible, como les digo, esos gráficos, ¿sí? Donde se vean, por ejemplo, el número de accidentes, las zonas de congestión, ¿sí? Allí también podemos ver cómo se hace. Y finalmente tenemos la variabilidad. ¿Y a qué se refiere la variabilidad? Entonces, esto está relacionado con los cambios en el significado o en el comportamiento de los datos. ¿Qué significa esto, chicos? Cuando nosotros armamos, por ejemplo, en Power BI, un tablero, ¿sí? Allí nosotros hacemos diferentes categorías, cosa de que si necesitamos hacer cambios rápidos, lo podamos hacer de forma, entre comillas, sencilla, rápida y que permita la toma de decisiones. Porque si esa variabilidad, si las bases de datos no nos permiten rápidamente, por ejemplo, estar ajustando datos, o sea, si nos tocara estar analizando cada vez, siempre esos datos, ahí ya hay una problemática. ¿Por qué razón? Porque los datos lo que me permiten precisamente es que cuando yo requiera un cambio, se pueda trabajar rápidamente, o sea, que yo pueda integrar nuevos datos, por ejemplo, o que pueda quitar los datos que ya no necesito. ¿M? A esto se refiere la variabilidad, a la naturaleza cambiante de los datos. Y claro que es cambiante, porque estamos en entornos cambiantes que nos obligan a actualizar constantemente las bases de datos. Entonces,
por ejemplo, esas tendencias de búsquedas en Google que cambian constantemente según, por ejemplo, eventos sociales, noticias, temporadas, ¿sí? Miren que, por ejemplo, en Google, cuando hay temporada de declaraciones de renta, ¿sí? Que tiene ciertos meses en el año, ahí hay una activación o una ¿cómo se dice? Se llaman esas búsquedas para que más fácilmente estén al servicio de quienes hacen las búsquedas, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. O el análisis de sentimientos en las redes sociales, ¿sí? Entonces, esto depende, y miren que es importante, ¿sí? Esa evolución del lenguaje, los memes, el sarcasmo, y esto también permite identificar las generaciones, ¿sí? Cómo cambian las palabras y las frases a lo largo del tiempo. También permite hacer eso. Entonces, esos chicos eran como las Bs, ¿sí? Que tienen que ver, las 7 Bs que tienen que ver o que aportan a lo que tiene que ver con el Big Data. O sea, están presentes ahí en esa obtención y en ese trabajo que se hace con los datos. Habíamos hablado de datos estructurados y no estructurados, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos encontrar este tipo de datos en, pues, en las diferentes fuentes, ¿sí? Que tenemos a disposición o que tienen a disposición las organizaciones. Eh, Cuando nosotros hablamos de datos estructurados, nos referimos a estos datos que se almacenan y se gestionan en bases de datos relacionales. ¿Qué significan bases de datos relacionales? Que tienen un formato definido, que, por ejemplo, son un conjunto que se ha tabulado y organizado y obedece a un modelo de datos, a un formato definido. Generalmente tiene tablas, columnas, filas, columnas, por ejemplo. O sea, podríamos hablar de un Excel. Y esto facilita la verdad que el almacenamiento. Entonces, la base de datos que nosotros vamos a trabajar va a ser una base de datos estructurada. ¿Sí? Va a ser una base de datos estructurada y usualmente en nuestra vida académica y laboral, la verdad que nos encontramos con muchas hojas de cálculo que necesitamos y que cada columna representa una variable o un atributo que está bien definido. Entonces, ¿qué características tienen unas bases de datos estructuradas? Tienen un esquema como fijo, ¿sí? Como por ejemplo las bases de datos del Excel. Son fáciles de buscar, pero también son fáciles de trabajar. Como decimos, el Excel es fácil de trabajar y se almacenan en bases de datos relacionales, es decir, tienen relación un dato con los otros. ¿M? Eh, Acá, por ejemplo, podríamos hablar de bases de datos de estudiantes, ¿sí? Que tienen un nombre, un documento, que tienen una edad, que están en un programa académico, en este caso, ustedes son de negocios internacionales, ¿cierto? Eh, Cuando tenemos bases de datos como esas, decimos son bases de datos estructuradas. ¿M? Eh, También, por ejemplo, registros de ventas, ¿sí? Que muchas veces hacemos, y yo les voy a dejar un pequeño videito ya cuando llegue el momento donde, bueno, cómo los registros de las ventas que tienen una fecha, un producto, un precio, por ejemplo, y una cantidad de una ciudad, en la ciudad donde se está vendiendo el producto. Esto también son bases de datos estructuradas. Mm, ah, eh, Información bancaria, que cuenta con el número de cuenta, el saldo, el nombre del cliente. ¿Listo? Entonces, a eso se refieren datos estructurados. ¿M? No sé si ustedes alguno trabaje con SAP, por ejemplo, si trabajan en alguna organización o lo hayan escuchado. Entonces, SAP es un sistema empresarial que sirve para gestionar datos estructurados. ¿En qué? En módulos financieros y contables. Entonces, miren que allí también encontramos sistemas empresariales que ayudan en esa gestión de bases de datos estructuradas. Y tenemos datos no estructurados, ¿sí? Eh, los datos no estructurados son aquellos datos que no tienen formato, ni
tienen un formato predefinido, no tienen una organización tabular, ¿sí? Y entonces aquí se necesita para el análisis tecnologías más avanzadas. ¿M? Entonces, por ejemplo, las fuentes de información son más variadas. Por ejemplo, hay audios, hay videos, hay cantidades de texto enormes, ¿sí? Eh, Acá un ejemplo es Facebook, Twitter, ¿sí? Twitter, páginas web que almacena bases de datos especiales llamadas no estructuradas, no relacionales. Y los tipos de bases de datos más usuales son basadas en grafos, es decir, en documentos que después, digamos, van a ser convertidos, ¿sí? Eh, en bases de datos para poder trabajar. Como les decía, no siguen un modelo fijo, son más complejas de procesar, ¿sí? Y miren que acá hay una característica importante porque casi que representan la mayoría de datos generados en la actualidad. Pero ustedes saben que las redes sociales pues está generando una cantidad de información que no es estructurada o que no viene, como lo decíamos, en qué, en bases de datos estructurados o en, por ejemplo, en Excel, en columnas. No, no vienen así. Otros ejemplos, correos electrónicos, ¿sí? Videos, audios, como ya lo habíamos planteado, ¿m? Y estas plataformas, como por ejemplo también Instagram, es otro ejemplo, pues son las que generan ese tipo de datos no estructurados. Miren que acá tenemos un ejemplo de bases de datos soportados en grafos, ¿sí? Entonces, estos almacenan información de objetos relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, los nodos representan una persona, ¿sí? Y esa información o esa base de información de cada objeto empieza a ser como unos enlaces, ¿sí? Entre, por ejemplo, si yo tengo en Facebook, ¿cómo se dice? Ya no me acuerdo en Facebook cómo se llamaban, como amigos, ¿sí? Y digamos en otras redes, seguidores, ¿sí? O seguidos, ¿sí? Estos empiezan a ser nodos, ¿sí? De relacionamiento. ¿M? Entonces, por eso se dice, digamos, esto. Digamos, antes de pasar a este tema, hay algunas diferencias claves entre estos datos estructurados y no estructurados. Recordemos, entonces, para que lo tengamos claro, la organización en datos estructurados, tablas y columnas, en no estructurados, no tienen un formato fijo. La facilidad de análisis en datos estructurados es alta, mientras que en no estructurados requerimos de herramientas avanzadas, ¿cierto? Para poderlos analizar. Y como ejemplo, recordemos bases de datos de clientes para datos estructurados, mientras que en datos no estructurados, videos, imágenes, textos libres, etcétera. ¿Mm? Cuando nosotros, esto ya digamos que es un poquito más técnico, pero es importante saber que hay como unas llaves, ¿sí? Y Amazon Web Service es uno de los mayores proveedores de servicio de almacenamiento y computación en la nube, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, Amazon como que ofrece ese servicio. Entonces, una base de datos clave valor es un tipo de base de datos no relacional. ¿Ah? Que utiliza un método simple de clave valor para almacenar datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una base de datos almacena un conjunto de pares de datos, ¿sí? Que tiene que ver más como con estadísticas, pero también al mismo tiempo con una clave que sirve como un identificador único. Realmente acá lo importante, chicos, es que hay datos también semiestructurados, ¿sí? Que tienen claves y que tienen valores y que tienen temas que básicamente tienen que ver más con una estructura de datos y cómo el análisis de esos datos que ya, pues digamos que para personas más avanzadas que se dedican específicamente a este análisis de datos, pues hacen nodos y se entrelazan entre sí con claves.
con claves para que se entienda cuál es la llave y cuál es el valor que está produciendo determinados datos, o como les decía, cómo a través de nodos y mis amigos empezamos a hacer esos nodos, ese conjunto de claves que se utilizan entre los seguidos y los seguidores, por ejemplo, y que van dando como identificadores para poder analizar los datos, ¿sí? Pero tiene que ver más, chicos, ya cuando nosotros analizamos datos, bases de datos o más como conocimiento para saber cómo se actúa. Mire que también tenemos basadas en documentos, datos basados en documentos. Entonces, lo mismo, Amazon provee un tipo de base de datos no relacional que está diseñada para almacenar y consultar datos. Entonces, las bases de datos o las bases de documentos facilitan que los desarrolladores almacenen y consulten los datos, ¿sí? Acá hay un ejemplo, permítanme que tengo acá personas también en el otro grupo que están interactuando. Sí, una base de datos de la discografía de grupos musicales. Y miren cómo se va uniendo, por ejemplo, el nombre del artista con el nombre del álbum, con la fecha en la que salió el mercado, con el género musical, y así se van construyendo esas bases de datos y cómo van haciendo que los datos tengan sentido también, los datos tengan sentido. Entonces, aquí se trata de un formato estándar abierto basado en texto para transmitir los datos entre el servidor y la aplicación de la web. Como les digo, esto es más por información. Bueno, entonces vamos a esa analítica de datos, ¿sí? Y es que, chicos, lo sabemos, digamos, yo no sé si a ustedes les pasa, creo que a todos nos pasa que cuando ustedes entran a consultar, digamos, algo en la web, inmediatamente les empieza a llegar esto, publicidad al respecto. Sí, si usted consulta, por ejemplo, si usted ve unos zapatos, entonces de inmediato las tiendas o que usted acostumbra a comprar o cualquier tipo de tienda, desde que usted esté atada a una red, desde que le estén, digamos, haciendo seguimiento a sus datos, le empiezan a mandar publicidad. Y en la última década ha crecido tremendamente esto. Yo creo que el desarrollo que ha tenido en estos últimos 10 años todo el tema de datos, sobre todo no estructurados, ha sido tremendo, y esto ha implicado un esfuerzo para las organizaciones en términos del análisis, de cómo yo organizo esos datos y me sirven para la toma de decisiones. Entonces, en este caso, primero se adquieren los datos y luego se requiere organizar la información y analizarla. Entonces, la analítica de datos lo que me permite es analizar datos masivos. Sin embargo, las empresas, pues claro que tienen que contar con quién, con personal capaz de hacerlo, de exportar los datos, de hacer gráficos interactivos, de hacer cuadros de mando, de hacer informes que sean reales y sobre todo que estén en tiempo real. Por eso, cuando decíamos que la variedad de los datos también es muy importante, es que debemos aprender a trabajar con datos estructurados y no estructurados para que podamos realmente llevar información que sirva para la toma de decisiones. Hay algunos tipos de analítica de datos, chicos, ya como información, y encontramos una analítica descriptiva. Es decir, la analítica descriptiva compara, ¿sí? Información histórica. La información histórica sigue siendo relevante. ¿Por qué decimos esto? A veces dicen, no, necesitamos es armar temas prospectivos o futuristas para saber cómo va a ser el comportamiento. Pero la información histórica permite identificar patrones, chicos, permite identificar tendencias. Entonces, acá básicamente vamos a responder una pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Es decir, se basa en un análisis de datos históricos para descubrir o describir situaciones comportamentales, ¿sí? Y cómo resultados anteriores me van a llevar a la toma de decisiones. Entonces, miren que acá se utilizan técnicas como modelos de regresión, visualización de datos, ¿m? Es decir, es una técnica conocida también como análisis de diagnóstico. ¿M?
¿Qué puede hacer esta analítica descriptiva? Resumir información, generar reportes, también puede presentar indicadores, hacer analíticas descriptivas y también, pues claro, mostrar tendencias pasadas. ¿De acuerdo? Acá un ejemplo de una empresa muy sencillo es cuando la empresa analiza las ventas del último año. ¿M? Y allí en ese análisis se pueden identificar pues cuáles fueron los meses de mayor ingreso, ¿cierto? Con el análisis de las ventas de la organización. Entonces, por ejemplo, la plataforma que vamos a utilizar, que es Power BI, que es un complemento al Excel, permite crear dashboards que muestren resultados históricos. Claro, ¿mediante qué? Mediante gráficos o indicadores. Uno diría, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacerlos en Excel y en Power BI? Recordemos que vamos a hablar de grandes volúmenes de datos, pero también que vamos a hablar de gráficos más interactivos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde también esa analítica descriptiva, claro, se va a basar en unos históricos y es lo que básicamente vamos a hacer en nuestro análisis, en la fase ya siguiente, no en esta que estamos visualizando, pero sí en la siguiente y que ya estamos en proceso. Esta fase que estamos haciendo hoy día es la que nos permite entender esos conceptos. La fase que viene es la que nos va a permitir aplicar eso que estamos en este momento estudiando y analizando. Es decir, organiza y resume datos del pasado, básicamente, la analítica descriptiva. Y la analítica predictiva, chicos, responde a la pregunta, ¿qué podría pasar? ¿Qué puede pasar a futuro? Entonces, aquí es importante, chicos, que se utilicen modelos estadísticos como algoritmos, ¿sí? Ya eso va a hacer unas estimaciones, ¿sí? Aquí se aplican matemáticas, estadísticas, ¿m? Y como su nombre lo indica, utiliza datos para predecir comportamientos. ¿M? Entonces, acá vamos a hablar también de minería de datos, ¿sí? Que genera datos que son probables reacciones en un futuro. Entonces, básicamente, en resumen, ¿qué hace? Identificar patrones, proyectar tendencias, calcular probabilidades y apoyar decisiones estratégicas. Miren que en algo también del día a día, como un banco, que analiza el historial de crédito de los clientes, que nos está analizando en términos de análisis de historial de clientes, de cómo es nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para predecir la probabilidad de que incumplamos. ¿Mm? Entonces, ahí hay un ejemplo de analítica predictiva. Analizan el pasado para ver cómo vamos a actuar. O Amazon, que utiliza la analítica predictiva para anticipar qué productos van a tener mayor demanda, porque recuerden que ellos también usan inventarios, ¿de acuerdo? Entonces, cómo eso, eh, pues, les ayuda a predecir. Es decir, en síntesis, la analítica predictiva usa el pasado para estimar qué, el futuro. ¿Mm? Y de esta manera, miren que el proceso de la ciencia de los datos, ¿sí? Es, en definitiva, un conjunto de etapas, ¿cierto? Que permiten transformar los datos en conocimiento para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Básicamente es eso lo que nos lleva a, digamos, poder establecer cómo podemos estructurar esos datos. Las empresas tienen unos retos, chicos, y es que las empresas, digamos, en términos del sistema operativo, con unos determinados sistemas al interior de las organizaciones, llámense departamentos, llámense elementos de la cadena de valor, como por ejemplo el marketing, las ventas, ¿sí? La gestión de cadena de suministros, tienen datos. ¿Sí? Las organizaciones tienen datos, ¿sí? Y allí, entonces, lo que tenemos es cómo nosotros, a través de una integración de información, es decir, de la normalización de los datos a través de herramientas de extracción, en este caso llamadas ETL, lo que hacen es, primero, procesar esos datos, ¿m?
hacer pruebas con esos datos y miren que después va a un almacén de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo las organizaciones deben tener modelos que proporcionen esa trazabilidad de los datos? Pero además acá hay algo bien importante en esta parte y es decir, bueno, ¿y usted cómo, de acuerdo a lo que veíamos, antes de obtener valor de los datos, usted cómo, a través de la velocidad, a través de todo, de la flexibilización, cómo tomó esos datos? ¿Mm? El almacenamiento de estos datos, digamos que son o se convierte más bien en unidades específicas y estratégicas que, como decíamos, es un conjunto de etapas que permite transformar datos en conocimiento útil. Y aunque existen varios modelos, digamos que básicamente lo que hay que hacer es una secuencia lógica y estructurada. Y hay personas encargadas de esto en las organizaciones, de poder analizar estos datos, de saber en dónde vamos a almacenar los datos y luego de procesar esos datos para que sean útiles. De lo contrario, pues se quedan almacenados sin ningún tipo de, como de eh, razón de cero, si no nos da, digamos, lo que realmente necesitamos. Acá hay un proceso de la ciencia de los datos que es un proceso sencillo de entender. Entonces, se recolectan los datos a través de todos los medios posibles, se procesan esos datos, se hace una limpieza de datos, que eso miren que, como les decía, eso es lo que van a hacer ustedes con esa base de datos, que no es enorme, ¿sí? Pero que sí les da ese insumo para que ustedes la puedan trabajar. Luego se comunica, se visualiza y se reporta a través de qué o cómo hacemos esa comunicación, en nuestro caso a través de Power BI, ¿de acuerdo? ¿Para qué específicamente? Para producir un dato, ¿sí? Vamos a producir datos para la toma de decisiones en que en un mundo real, en lo que nosotros conocemos como el mundo real, como donde nosotros trabajamos, ya sean empresas del sector real, del sector público, ¿cierto? Allí es donde nos sirven esos datos para la toma de decisiones. Eh, dentro de las organizaciones, se conoce, y sobre todo en las grandes organizaciones, eh, un cargo que se llama el científico de datos, ¿sí? Ese científico de datos que es básicamente la persona que tiene un propósito específico. Por ejemplo, el caso de LinkedIn, que es esa plataforma que hoy día creo que es de las plataformas más importantes que tenemos con el tema laboral, ¿cierto? Y que miren que yo siento que todavía nos da mucho miedo a veces ese uso de LinkedIn o LinkedIn porque, digamos, en mi caso a mí se me ha dificultado un poco eso, pero hoy día de verdad que es muy importante a la hora de conseguir empleo. No es solamente una plataforma para que usted muestre lo que ha hecho, sino también para que interactúe con empresas que son reclutadoras, que se dedican a reclutar personas, sino también para que usted muestre interés por su campo, básicamente. ¿Mm? Entonces, aquí se contratan científicos de datos para tener esa relación con productos y servicios que dan valor añadido. Como les digo, esta es de tipo profesional, ¿no? Hay una plataforma que se llama Intuit, que es una empresa que ha desarrollado un software comercial y solicita científicos de datos para desarrollar ideas para clientes pequeños. Miren que son clientes pequeñitos que tienen necesidades muy específicas. ¿Mm? Otra, por ejemplo, General Electric, que contrata científicos de datos para optimizar contactos de servicio y mantenimiento de productos. Google utiliza científicos para reforzar su conocimiento en búsquedas y algoritmos de publicidad. ¿Sí? Netflix, que tiene científicos de datos con el fin de tener un sistema más actualizado de recomendación de películas. O, por ejemplo, Telefónica, ay, qué pena con ustedes que están en este momento en el chat del otro curso. Eh, por ejemplo, Telefónica, ¿sí? Que miren que esta empresa fue pionera
en nombrar un científico de datos para la gestión y administración de datos de la organización. O BBVA, que en el 2016, desde el 2016 tiene un científico de datos para gestionar datos de la compañía. Y es muy común que hoy día los bancos, no solamente BBVA, sino muchos bancos, tengan este tipo de personas en la organización o este tipo de cargos. Eh, Importante siempre enmarcar que estos datos van a solucionar problemas, ¿cierto? Tienen que estar enfocados en la solución de un problema, que debe haber un paso de recolección de datos, ¿cierto? Que esta recolección de datos se obtiene con datos de diferentes fuentes, ¿m? Que va a haber una limpieza y preparación de esos datos, ¿sí? Debemos preparar los datos. ¿M? eh, que se necesita un análisis, ¿sí? Exploratorio, que se examinen los datos para identificar patrones. Eso es muy importante, tendencias, relaciones. ¿M? Que va a haber también un modelado, es decir, seguramente vamos a, o quienes ya van más allá de ese análisis, hay modelos estadísticos para responder a esos problemas que se han planteado. Y finalmente tiene que haber una evaluación de si se cumple o no el objetivo con la precisión que se busca en términos de eh, si el modelo fue útil, si lo que generamos fue útil. Y luego, pues, cómo se implementa, pero además cómo se comunica, chicos, que va a ser realmente para ustedes ese reto y es cómo yo presento un tablero, ¿sí? De tal forma que cualquier miembro de la organización, pero inclusive cualquier persona, al visualizarlo, lo entienda, entienda de qué estamos hablando y los datos sean útiles, perdón, y sean datos también que puedan ser interactivos y que no sean datos como que no se puedan visualizar muy pequeños, que no entendamos muy bien. ¿Listo, chicos? Hay un portal llamado Kitty Nuggets, que es una referencia mundial en Analytics, Data, Mining, Business Intelligence, con documentación profesional, artículos, ¿sí? De todos los ámbitos relacionados con la ciencia de datos. Y allí uno se puede suscribir para que llegue información de la ciencia, de la ciencia del análisis de datos y artículos importantes para personas y organizaciones. Ustedes si quieren pueden entrar y miren que allí pueden ver cómo esa cantidad de analítica y de datos es usada, realmente es usada, tanto así que hay suscriptores para ello. Listo, chicos, entonces el reto para las empresas es ese, cómo se analizan los datos. Eh, Esto, digamos que ya el ensayo lo vamos a ver o vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Es un poco más a nivel operativo, ya lo que ustedes tengan que entregar el día martes y para ello les va a llegar la invitación el día de mañana. Entonces voy a ingresar por acá, ahora sí. Y les voy a preguntar ahora sí si alguno tiene alguna duda con relación al entregable. De todas maneras, podemos aclararla el día de hoy o alguna duda conceptual ya con esta primera web conference que acabamos de tener. ¿Ninguna, chicos? ¿No tienen duda alguna? No, señora. Bueno, muchas gracias Isabela por esa participación y entonces abro mi cámara un momentico nuevamente para despedirme, para quienes no estaban al principio me puedan conocer un poquito más o identificarme por lo menos, agradecerles mucho su participación el día de hoy, como les recomendaba al principio de nuestra web. La idea de las web conferencias es que en estas web nosotros lo que, digamos, pretendemos es básicamente eh, analizar o tener en cuenta esos conceptos como tal que nos plantean las guías, ¿no? De aprendizaje, las guías que tenemos al inicio de cada fase. En ya lo que tiene que ver con los CIPAS dinamizados por el docente, lo que vamos ya más a ver a fondo es qué es lo que ustedes deben entregar y si tienen dudas, por ejemplo, en este caso el martes resolveríamos, ¿sí?
qué es lo que deben entregar o qué significa participar en el foro de manera individual, pero también de manera colectiva. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho su participación. Nuestra próxima web seguramente ya será mucho más encaminada a hacer un ejercicio en Power BI, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo a través de las fases vamos completando este conocimiento y para el que no haya ingresado a Power BI, seguramente va a ser chévere poderlo conocer y para quien sí lo ha manejado, el reto va a ser es la calidad del trabajo y qué tanto ustedes puedan hacer un tablero interactivo bien interesante. Entonces, chicos, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su asistencia y espero que estén muy bien. Nos vemos en el CIPAS el próximo martes. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos, James, todos. Isabela, gracias.